¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy me encuentro en Estambul, una de las ciudades más fascinantes de todo el planeta. Esta ciudad es única porque literalmente está construida sobre dos continentes, Europa y Asia, y está separada por el estrecho del Bósforo. Estambul es la ciudad más grande de Turquía y tiene más de 15 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las áreas metropolitanas más grandes de Europa. Pero lo que hace realmente interesante a esta ciudad es su historia, porque fue capital de tres grandes imperios: el romano, el bizantino y el otomano. Y bueno, señoras y señores, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a recorrer una parte de la ciudad. ¿Por qué? Porque Estambul es extremadamente grande. Ayer tuve la posibilidad de estar en la parte asiática, pero bueno, está bastante, digamos, retirado. Así que en este video vamos a recorrer el corazón histórico de la ciudad, el famoso distrito de Sultanahmet, donde se concentran algunos de los monumentos más famosos del mundo. Algunas mezquitas, palacios, mercados y estructuras que tienen más de 1000 años de historia. Así que bueno, gente, pónganse cómodos, agarren las papitas, agarren las palomitas, que vamos a comenzar este recorrido. Va a estar muy chido, vamos a comenzar. Comenzamos aquí en la plaza de Sultanahmet, que de hecho en la época del Imperio Bizantino era el famoso hipódromo de Constantinopla. El hipódromo fue originalmente construido por el emperador romano Séptimo Severo en el siglo III y luego fue ampliado por el emperador Constantino cuando convirtió a la ciudad en la capital del Imperio Romano de Oriente. Y bueno, en este hipódromo se realizaban carreras de caballos, celebraciones públicas y también algunos eventos políticos. De acuerdo con algunas fuentes, se dice que este hipódromo podría albergar aproximadamente hasta unos 100,000 espectadores, lo que lo convertía en uno de los centros sociales más importantes de la ciudad antigua. Y bueno, como pueden ver detrás de mí, hoy todavía se albergan algunos monumentos de aquella época, como el obelisco de Teodosio, que está justamente detrás de mí, traído desde Egipto en el siglo IV, y también detrás de mí la columna serpentina, que originalmente estaba en el templo de Apolo en Delfos. Y bueno, para ser sinceros, aquí en esta plaza se concentran muchísimos turistas. Creo que es un punto de encuentro también para tours. Aquí muy cerca ya están las mezquitas, así que creo que es un buen punto para iniciar el recorrido. Y ojo, justo ayer un guía turístico mencionaba que lo único que se puede, digamos, ver del antiguo hipódromo es la profundidad que tienen, pues justamente los espacios en donde están estas torrecitas o el obelisco. Esta profundidad, básicamente lo que hay debajo era el suelo del hipódromo, del antiguo hipódromo. Es lo único que queda, así que bueno, esa es básicamente la forma en la que podemos constatar de que aquí existió el hipódromo de Constantinopla. Bueno, señoras y señores, y justo aquí al lado de donde estoy de la plaza se encuentra uno de los edificios más impresionantes y más importantes de Estambul, la famosa Mezquita Azul, oficialmente llamada la Mezquita del Sultán Ahmed. Fue construida entre 1609 y 1616 durante el reinado del Sultán Ahmed I. Su nombre popular viene de los más de 20,000 azulejos de cerámica azul de Iznik, que prácticamente decoran su interior. Algo muy interesante es que la mezquita tiene 6 minaretes, que era algo inusual en esa época, ya que normalmente las mezquitas tenían 4 o menos. Y bueno, además de ser un lugar religioso activo, es uno de los símbolos arquitectónicos más importantes del Imperio Otomano y sí, uno de los edificios más fotografiados de todo Turquía. Así que bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la Mezquita Azul. Obviamente pues no me voy a grabar a mí, pero sí les voy a dejar algunas tomas de la mezquita, que por cierto, como dato importante, esta mezquita es de entrada gratuita. Solamente en los horarios de ceremonia o de rezo pues no se puede entrar, pero sí es completamente gratuita. Nada más tienes que hacer una fila, quitarte los zapatos, mujeres cubrirse el cabello, y eso, no tienes que comprar tickets ni nada. Los horarios los pueden encontrar en Google o en internet, pero vale muchísimo la pena. Vamos a entrar.
gente, una absoluta barbaridad. Espero que les haya gustado la mezquita azul, creo que es un punto impresionante. Y obviamente es un espacio de mucho respeto, así que por eso decidí no grabar ahí dentro. Pero bueno, justo cuando sales te puedes encontrar aquí en la explanada de la mezquita, que igual está impresionante. Pero nada, espero que les haya gustado la mezquita. Vámonos a nuestro siguiente punto del video. Ya tan solo unos cuantos metros de la mezquita azul, llegamos a otro de los monumentos más impresionantes, más impactantes de Turquía y del mundo, la Hagia Sofía o Santa Sofía. El edificio actual que justamente está detrás de mí fue terminado en el año 537, durante el reinado del emperador bizantino Justino I. Y un dato muy interesante es que durante casi 1000 años fue la catedral más grande del mundo. Después de la conquista otomana de Constantinopla en 1453, fue convertida en mezquita. Y más tarde, en 1935, el gobierno turco la transformó en museo. Y algo muy loco es que desde el 2020 volvió a funcionar como mezquita. Con más de 1500 años de historia, Hagia Sofía o Santa Sofía es uno de los edificios más influyentes en la arquitectura mundial y forma parte del conjunto histórico de Estambul, declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Y ojo, para entrar a esta mezquita sí tienes que comprar un ticket, lo puedes buscar en internet o comprar directamente aquí en taquilla, aunque las filas son bastante largas. También es importante mencionar que hay un museo al cual también puedes entrar con un costo extra, en donde puedes ver reliquias impresionantes. Así que bueno, ¿cuál es el plan? Pues creo yo que vamos a entrar a esta mezquita, les voy a dejar algunas tomas de este lugar. Obviamente son espacios que tienen muchísima historia y bueno, hacer un video hablando de la mezquita azul, de esta mezquita, sería extremadamente largo. Así que solamente les dejo algunos datos generales. Pero bueno, ya saben, les dejo algunas tomas de este lugar. Y eso, no se queden solamente con la información que yo les digo. Creo que hay muchísima información, hay muchísima historia. Y creo que informarse es muy bueno. Pero eso, para este video nada más les dejo algunos datos importantes, lo más relevante. Les muestro un poco el lugar y de ahí nos vamos a nuestro siguiente punto. Bueno, gente, justo al lado de la Santa Sofía se encuentra uno de los lugares más misteriosos de Estambul, la famosa cisterna basílica. Este enorme depósito subterráneo de agua fue construido en el siglo VI, también durante el reinado del emperador Justiniano. La cisterna tiene 336 columnas de mármol y durante siglos abasteció de agua al gran palacio de Constantinopla. Uno de los detalles más famosos de este lugar son las cabezas de Medusa que sostienen dos de las columnas. Nadie sabe con certeza por qué están colocadas de lado y boca abajo, por lo que se han generado muchísimas teorías y muchísimas leyendas. Y bueno, aquí tienes dos opciones: entrar, digamos, de día, pero también hay una opción para entrar de noche que se supone que es la más recomendada, la más impactante. Sí, tienes que comprar boletos para entrar, es justamente este lugar que está detrás de mí. Como pueden ver, pues ahorita no hay mucha gente, pero se hace una fila enorme, así que hay que contemplar eso. De acuerdo con algunas páginas de internet, si compras la entrada en línea te puedes saltar la fila, pero pues no el control de seguridad. Y sí, señoras y señores, también vamos a entrar a este lugar. Aquí no sé realmente si es muy sagrado, si es de mucho respeto el tema de si puedo o no grabarme. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Hay poca luz, así que tampoco estoy muy seguro de que se vaya a ver bien en el video. Pero de todos modos, ya saben, les dejo algunas tomas. Creo que es un lugar con mucha historia también, hay que investigar un poquito más, pero eso, la cisterna basílica. Bueno, gente, y vamos a ver si no me regañan por grabarles aquí un poco de la basílica de la cisterna, pero vean esto, es una maldita locura. Está muy oscuro, así que quizás la calidad no sea la mejor, pero les quería mostrar un poco aquí por dentro conmigo hablándoles. Es
brutal este lugar. Gente, y justo detrás de mí aquí pueden ver una de las dos cabezas de medusa que hay. Como lo mencionaba, es muy raro porque están de lado y boca abajo, pero bueno, ahí hay una de las dos cabezas, les muestro la otra en un clip. Pero muy interesante este lugar. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta parte del recorrido. Recuerden que si quieren entrar a la basílica necesitan comprar un ticket, una entrada. Yo en lo personal les recomiendo mucho comprarlas anticipadamente, que te manden tu QR y básicamente evitas la línea, ya nada más pasas por seguridad y listo. Pero sí, este lugar muy impresionante. Y bueno, regreso un poquito al área de la Santa Sofía porque vamos a ir a nuestro siguiente punto que se encuentra de este lugar. Por cierto, déjenme en los comentarios qué les pareció la cisterna basílica. Yo creo que es brutal. Pero eso, vamos a nuestro siguiente punto, aquí cerca de la Santa Sofía. Y bueno, como les decía, regresamos al área de Santa Sofía, hacia el Palacio Topkapi, uno de los complejos palaciegos más importantes y más impactantes de la historia del Imperio Otomano. Este palacio fue la residencia oficial de los sultanes otomanos durante casi 400 años, desde el siglo XV hasta mediados del siglo XIX. Aquí se tomaban decisiones políticas, decisiones importantes que afectaban a territorios que iban desde Europa hasta Medio Oriente y también el norte de África. Dentro del palacio hay patios enormes, jardines, tesoros imperiales y el famoso harén, donde vivía la familia del sultán. Y bueno, vamos a ver si podemos entrar al palacio, por lo menos al parque, que es nuestro siguiente punto. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal sale esto. Pero eso, un complejo muy impactante. Bueno, gente, y se logró entrar al palacio. Casi me quitan mi micrófono ahí en seguridad. Pero bueno, ahora les muestro un poco el parque, que es lo que me interesa de aquí. Si quieren entrar al palacio, al museo y todo eso, tienen que comprar tickets aquí. También tienen un costo. Y eso, pueden entrar a ver las reliquias que hay. Pero en general el complejo aquí, todo el palacio es impresionante, es muy grande. No sé si vale la pena, pero definitivamente creo que sí. Pero eso, el palacio brutal. Y bueno, señoras y señores, justamente al salir del palacio, o quizás es mejor decir a un lado del palacio, llegamos al famoso parque. Y desde ahora pido perdón por mi pronunciación, el Parque Gülhane. Lo dejo ahí escrito, que es uno de los parques más antiguos de Estambul. Este lugar originalmente formaba parte de los jardines del palacio y era utilizado por los sultanes para pasear, para salir a caminar un poquito, para relajarse. Hoy en día es un parque público muy popular entre los habitantes de la ciudad y ofrece algunas de las mejores vistas del Bósforo y también de la parte asiática de Estambul. Y bueno, como les decía, es realmente grande. De hecho, les dejo una imagen de lo grande que es este parque. La verdad es que para este video no sé si me dé el tiempo de recorrerlo todo, pero bueno, les dejo algunas tomas para que lo vean, para que lo conozcan. Definitivamente creo yo que vale la pena venir a este lugar. Justamente está del lado del palacio. Recuerden que este es de acceso público, o sea, es gratis, no tienes que pagar nada, a diferencia del palacio, que ya si quieres entrar a ver el museo y tal, pues sí, tienes que tener un ticket. Justamente pasar la puerta del palacio está bien, pasas control de seguridad y eso, pero ya ver el museo, entrar a las salas y eso no se puede sin un ticket. Pero sí, el parque creo que también es un lugar interesante, creo que vale la pena venir a descansar un poquito, en días como hoy tomar el sol quizás. Pero sí, definitivamente vale la pena. Vamos a nuestro siguiente punto del recorrido. Una de las cosas que me parece también muy interesantes de aquí es de que puedes ver muchos gatos por las calles. Incluso me gusta que les dejan comidita, les dejan su vasito con agua o sus, yo qué sé. Pero sí hay muchos gatos. Interesante eso. La razón no lo sé, pero incluso aquí pueden ver que hay gatos. Pero sí, muy curioso eso de que hay muchos gatos por aquí en Estambul. Bueno, ahora nos dirigimos hacia uno de los mercados más famosos del mundo, el Gran Bazar de Estambul. Fue fundado en 1461, poco después de la conquista otomana de la ciudad, y es considerado uno de los mercados cubiertos más antiguos y más importantes del mundo. El bazar tiene más de 60 calles cubiertas y alrededor de unas 4000 tiendas donde se venden desde alfombras, joyería, especias
hasta cerámica y lámparas tradicionales. Se estima que entre 250,000 y 4,000 personas lo visitan cada día, lo que lo convierte en uno de los lugares más vibrantes de la ciudad. Así que bueno, gente, yo no sé cómo va a estar ahí dentro, no sé si va a ser muy caótico grabar ahí. Vamos a intentarlo, vamos a entrar. Voy a intentar respetar el tema de la privacidad y no estar ahí grabando todo porque no quiero problemas con nadie. Pero eso, justo estamos ya en la entrada del Gran Bazar de Estambul. Y bueno, como pueden ver, pues esta es la entrada al Gran Bazar justo detrás de mí. El motivo por el cual grabé la introducción allá es porque aquí ya empieza el caos. Pero bueno, vamos a intentar entrar, intentar grabar sin que sea tanto problema. Vamos a ver qué tal sale esto. Pero sí, estamos en el Gran Bazar. Pues a ver, la verdad es que no está tan desorganizado, no es tan caótico este lugar. Muchas tiendas de ropa, de oro, de todo. Creo que está chido. Pero hay mucha gente, eso sí. Caminar no es tan difícil, pero eso, está muy cool. Este lugar es masivo, es gigante. Es como el equivalente en México a un mercado sobre ruedas, con muchos pasillitos así, tipo Curios. Es brutal, hay muchas cosas, encuentras de todo. Joyería, ropa, calzado, bolsas, alfombras, tapetes, cigarros, reliquias, recuerdos, todo. Está muy verga este lugar. Gente, este lugar es masivo e impresionante. Todo lo que puedes ver, todo lo que puedes comprar. Lo único que sí te recomiendan es que utilices el método del regateo, porque aquí pues inflan los precios o ponen otros precios debido a que los comerciantes aquí pagan más impuestos que los que están en otros sitios. Así que eso, en este mercado ya sabes, el regateo es tu mejor amigo. Pero bueno, muy interesante todo lo que ves aquí. Ya salimos del Gran Bazar. Y de hecho lo más gracioso es que sales y hay todavía más calles con más comercio, más cosas. No estuvo tan caótico grabar ahí, obviamente sí no es lo más recomendable. De hecho, una persona sí me dijo, oye, ¿pediste permiso para grabar? Yo, no. Y le dije, bueno, ¿puedo grabar? Me dijo, sí, al final ya no grabé. Fue como de, huevo, ahora ya no. Pero bueno, fuera de eso todo estuvo bien, normal. De preferencia sí, nada más si vas a grabar o algo así que no sea tan obvio. Pero sí, hay mucho comercio aquí, muchas cosas. Creo que en Turquía son buenos con el tema de las réplicas. Pero sí, está muy interesante que hay muchísimas cosas de todo tipo de cosas. Pero bueno, dejamos el comercio y nos vamos a nuestro último punto del video. Vamos a ver qué tal. Bueno, gente, y solo como mención honorífica, detrás de mí ahí está el Bazar de las Especias. Otro lugar con muchísima historia. Les dejo algunas tomas, no grabé mucho porque bueno, ya solo pasé sin saber hasta que leí que era el bazar. Pero eso, justamente ahí está el Bazar de las Especias, otro lugar muy importante, muy interesante, con muchísima historia. Pero bueno, vamos a nuestro último punto ahora sí del recorrido. Bueno, gente, y para terminar el recorrido llegamos a uno de los elementos más importantes de Estambul, el famoso Bósforo. Este estrecho conecta al Mar Negro con el Mar Mármara y divide a la ciudad entre Europa y Asia. A lo largo de la historia, controlar el Bósforo ha sido clave para el comercio, la política y la estrategia militar en la región. Estambul es una ciudad que mezcla miles de años de historia con una vida moderna increíblemente dinámica, y aquí en esta ciudad puedes caminar por unas ruinas romanas, mezquitas otomanas, mercados medievales y también rascacielos, todo en el mismo día. Y ojo, quiero aclarar algo, yo solamente en este video les mostré la parte europea y solamente una parte pequeña que es Sultanahmet. Detrás de mí se encuentra más de la parte europea, donde se encuentra una de las torres también más importantes, la Torre Galata. Y hay otras cosas también muy impactantes aquí en Estambul que tienes que ver, que no te puedes perder. Recuerda que lo que yo te muestro en este video solamente son pequeñas partes de la ciudad, pero también te recomiendo muchísimo ir a la parte asiática, que está llena de cosas impresionantes. Ayer tuve la oportunidad de ir a los mercados de ahí,
ver muchísimas cosas, caminar por la costa, fue brutal, muy bonito. Pero bueno, no les puedo mostrar todo en un video y a lo mejor pueden decir, oye, pero ¿por qué no haces dos? Bueno, también el tiempo que tengo es muy limitado. Pero lo más importante para mí es poderles compartir un poco de mis aventuras, de enseñarles un poco de la ciudad, de los lugares que visito. Así que bueno, vamos a otro punto muy bonito para despedir este video. Bueno, gente, y con esta vista espectacular y panorámica del Bósforo, despedimos este gran video. Así terminamos nuestro recorrido por la ciudad de Estambul, una ciudad que conecta continentes, culturas e imperios. Visitamos algunas de las mezquitas más interesantes y más importantes de aquí de la ciudad. Caminamos también por algunas de las calles más bonitas, pasamos por el Gran Bazar, visitamos uno de los parques más impresionantes de aquí, también pasamos un poquito por el Palacio de la Ciudad y terminamos nuestro recorrido en este punto en donde se conectan los dos continentes. Así que bueno, señoras y señores, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden dejar en los comentarios qué es lo que más les gustó de Estambul, o si ya ustedes han estado aquí en esta ciudad, cuáles son sus recomendaciones, qué tips tienen, qué es lo que más les gusta de esta ciudad. Igual si faltó algo en el video, pónganlo ahí en los comentarios, quizás en otra oportunidad podamos regresar a grabar. Y nada, señoras y señores, ya saben, suscríbanse a este canal porque se vienen más aventuras en 2 semanitas como es de costumbre. Recuerden dejar su like en el video si les gustó. Y nada, nos vemos muy pronto en otra nueva aventura. Cuídense mucho. Chao.